En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? En Radio Agricultura iniciamos este domingo Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos, como siempre, sobre el poder y cómo están abordándolo, especialmente las mujeres en la política, en las empresas, en la academia, en la cultura. Le mando un saludo muy grande a quienes se están conectando con nosotros por Radio Agricultura a través de la red de emisoras de norte a sur o a través de radioagricultura.cl y a quienes se están conectando también en YouTube vía Agricultura TV. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram somos @radioagricultura y en Twitter @agriculturafm. Nuestra invitada de este domingo es una mujer de la casa, una mujer de la radio. Ha sido empresaria, ha sido diputada de la República, subsecretaria de Turismo y ministra de la Mujer y Equidad de Género. Es también panelista del programa Mujer de Palabra con Carla Rubilar todas las tardes e integra, entre otros espacios, el Consejo Asesor de la Comunidad Palestina. Muy bienvenida a Poder Positivo, Mónica Salaquer. Muchas gracias, Isabel. Para mí es un privilegio poder estar aquí contigo, con una mujer que admiro, con la cual nos conocemos como desde el año 2000, Isabel, ¿te acuerdas? Tenemos mucho en común, la verdad. Mira, mucho aquí en común. Y me gustaría desclasificarlo. Primero, las dos somos de la colonia palestina. Las dos somos hijas y nietas de inmigrantes palestinos. También tengo el honor de integrar el Consejo Asesor de la Comunidad Palestina junto a Mónica. Ambas somos de una generación bastante parecida, tenemos la misma edad y a ambas nos correspondió en distintos momentos del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera ejercer como ministras de la mujer. Vamos a partir por ahí, Mónica. Vamos a partir por lo más reciente, porque además es muy importante para miles de personas que nos están escuchando. El registro de deudores de pensiones de alimentos que está vigente desde el viernes. ¿Qué significa, Mónica, esta reforma y qué efectos tiene? A ver, definitivamente, Isabel, creo, y aquí quiero hablar en plural porque esta es una política pública que tú impulsaste, que a mí me tocó firmar el proyecto de ley un 8 de marzo, y luego seguiste tú tramitándolo completamente. Completamente. Bueno, y efectivamente también para mí, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar cuando tuve que asumir tu reemplazo de alguna manera. Una de las cosas que más me preocupaba desde la época que yo era diputada, Isabel, cuando yo era presidenta de la Comisión de Familia, este ya era un tema recurrente. Y ahí fue que retomé, ¿no es cierto? Y me reuní con un grupo de juezas y me comentaban cómo en esta última década se había instalado y profundizado en Chile lo que ellas denominaron la cultura del incumplimiento. ¿Y qué significa la cultura del incumplimiento? Que más del 90% de los, y digo padres porque el 98% son padres, la ley no discrimina, la ley, si es la madre la deudora, se aplica igual. Hagamos un stop en eso, para quienes nos están escuchando, porque a veces también hay mensajes confusos. El pago de la pensión de alimentos es para el papá que no tiene el cuidado personal de los hijos, y en nuestra legislación normalmente el cuidado personal lo tiene la mamá. Así es. Pero la ley se aplica ya sea a quien le corresponde pagar la ley de alimentos. Lo que pasa es que hablamos de los padres porque el 98% de los demandados en nuestro país son los padres. Entonces uno se pregunta, ¿qué sociedad estamos construyendo? Cuando son cientos de miles de niños los que sienten el abandono de ese padre que ya muchas veces no solo no ven, sino que además no se hace cargo de su responsabilidad básica, que es el desde compartir la manutención. Qué duro crecer sabiendo que a tu papá no le importa. No le importa. Bueno, tú sabes, Isa, que cuando sacamos también en el gobierno del presidente Sebastián Piñera la ley esta que te permite cambiarte el apellido, me tocó conversar con muchas personas que tomaron la decisión apenas salió la ley de recoger esta posibilidad. Y la mayoría de los casos eran de hijos e hijas que habían sentido el abandono por padres ausentes que no pagaban la pensión de alimentos. Tú ves como aquí todo tiene una causa, tiene una consecuencia y son una serie de cosas. No es solamente no pagar la pensión, sino todo el impacto que eso genera. Porque uno puede entender que su papá, incluso su mamá, si le toca a la mamá,
sea una persona que estén pasando dificultades económicas, uno puede entenderlo ya cuando tiene 10, 12 años, Sí. empieza a entender, pero cuando son hijos que ven que el papá tiene otra familia, una segunda, una tercera familia incluso, Así es. que con hijos, con otros hijos de otra familia que viven en la normalidad, que tienen vacaciones, que van al dentista, que entonces es un dolor saber que tu papá te reemplazó a sus primeros hijos, Y, y doloroso. que dejó a su madre, que es quien está viviendo con ellos, sola. Normalmente esa mujer trabaja jornadas largas para después llegar a la casa y además entregarle ese amor, ¿no es cierto?, a sus hijos, que además toda madre lo hace de forma natural y muchas veces ayudarlo en el... Bueno, y todo lo que significa la ¿Qué cotidianidad impacto de una tiene el madre. registro? ¿Qué significa Ya, estar en ese entonces, por registro? eso es muy importante esta política innovadora, donde hoy día por primera vez tenemos un registro nacional donde los jueces, eso es muy importante, Isabel, a quién mandata que se ingrese esa persona al registro es el juez. Pero para que ese mandato exista, tiene que existir una liquidación de deuda de Una pensión, demanda. una demanda con una liquidación por parte del juzgado. Entonces, una vez que el juzgado entrega esa liquidación, si ese padre los próximos siguientes 3 meses de forma consecutiva no paga su pensión o de forma intermitente los siguientes 5 meses, va a entrar automáticamente por mandato del juez a este Registro Nacional de Deudores. ¿Y qué implica estar en el Registro Nacional de Deudores? Una serie de inhabilidades que definitivamente le van a complejizar la vida al deudor. Y además, el Estado por primera vez va a tener, con el apoyo de otros actores, que esa es la otra innovación, Isabel. Antes era la madre la que tenía que correr al Sola. juzgado sola, después tenía que averiguar cuál era la nueva dirección del padre, corre para allá, corre para acá. ¿En qué terminó eso, Isa? Que muchas madres dijeron, yo ya no demando, no creo en el sistema. ¿Para qué voy a demandar si el sistema no funciona? Y más encima, muchas veces esto significa pedir permisos adicionales en mi lugar de trabajo. En cambio, aquí todo esto se acaba, porque hoy día como sociedad estamos también apoyando a esa madre y a esos hijos que han sido víctimas del abandono. Entonces, ¿qué significa? Que una entidad financiera, si yo voy a solicitar un crédito, la entidad financiera está mandatada a mirar el registro y si la persona está en el registro, le va a dar el crédito si reúne las condiciones, pero así como le da el crédito, le retiene un porcentaje de ese crédito para pagar, Abonárselo a la deuda. abonárselo. En tu devolución de impuestos pasa lo mismo. Si quieres trabajar en la administración pública, vas a poder trabajar, pero vas a tener que firmar que desde el día 1 te empiezan a retener parte de tu sueldo para ponerte al día y después pagar de forma constante. Si quieres ser director de una empresa, el sector privado también está mandatado a mirar. No podemos tener personas, ¿no es cierto?, con puestos de tal magnitud de responsabilidad que por otro lado no están pagando lo Oye, y básico. también, y eso es bien interesante, senadores, diputados, las personas que Sí, ejercen cargos de elección popular van a poder asumir su cargo si son electos, solo si antes firman también este documento que dice que les van a descontar, pero hay otras inhabilidades que no tienen que ver con plata y de las cuales es difícil arrancarse, como por ejemplo renovar el carnet de manejar, pasaporte. sacar o renovar el pasaporte, beneficios, por ejemplo, para las pymes, no, muchas cosas. Ahora, quiero pasar en la misma línea y plantearte algo. Las dos fuimos ministras y sabemos bien lo importante que es hablar de estos temas en los medios de comunicación. Así Es es. parte del trabajo de la ministra. Y a mí yo veo con preocupación que tanto respecto del registro de deudores, que está en habilitado desde el viernes pasado, Así, como del monitoreo telemático que protege correcto. a las mujeres víctimas de violencia, yo percibo que el gobierno prácticamente no ha conversado sobre eso. ¿Por qué crees tú que no les parece que sean temas importantes? ¿Qué está pasando? ¿Hay un déficit ahí comunicacional? ¿Cómo lo ves tú? A ver, definitivamente hay un déficit comunicacional ante dos políticas públicas tan demandadas desde hace tantos El del años. monitoreo ¿Sí? telemático fue una cosa de por lo menos los últimos 10 años. Oye, porque ahí también teníamos un problema de confianza nuevamente en el sistema, porque no estábamos usando herramientas tecnológicas que hoy día sí tenemos al alcance y que se están aplicando con el uso del monitoreo telemático. Entonces, no deja de sorprender, pues, ¿sabes? No deja de sorprender que este gobierno no promocione, no le diga a las miles de mujeres, a
lo largo de todo el territorio nacional, hoy día el Estado es capaz de darte una respuesta más efectiva. Acude, ven, están Te vamos a los espacios, proteger. te vamos a proteger. Entonces, bueno, es lamentable, ellos claramente tienen el foco en ciertas demandas que en lo personal, y aquí quiero hablar de lo personal, y yo creo que seguramente a ti te pasó algo similar, porque ambas recorrimos el país varias veces en los últimos 4 años. Yo, las demandas que encontraba iban en esta línea, eran, necesito apoyo para cobrar mis pensiones, necesito recibir más formación para poder tener un trabajo, necesito ver quién me va a poder apoyar, proteger o entregar herramientas para salir de la espiral de la violencia. Y esos son temas que hoy día el ministerio, con el presupuesto que tiene para comunicación, prácticamente no tiene campaña, o si tiene una campaña, son campañas tan irrelevantes, ¿no es cierto?, que no han generado el impacto que necesitamos que generen estas políticas públicas en la sociedad. Ya, estamos claros con eso. Aprovecho entonces, Mónica, de preguntarte cómo tú dejaste el gobierno el 11 de marzo, como el resto del gabinete y el propio presidente Piñera. ¿Cómo en estos meses estás viendo a Chile? Cuéntanos cuál es tu visión general respecto de la performance del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo viste el proceso constitucional? A ver, yo veo primero con mucho dolor todo lo que está pasando. Duele, Isabel, porque quienes amamos Chile como nosotros y como seguramente la mayoría de nuestros auditores, duele ver que por una serie de actitudes, muchas veces de soberbia, otras veces por falta de oficio, bueno, pueden haber por ideología, ¿no es cierto?, exacerbada, no somos capaces de construir mínimos acuerdos para avanzar en la construcción de una sociedad más justa. El eslogan está. Y muchas veces ellos son quienes más demandan una sociedad más justa, una sociedad donde no se discrimine, una sociedad donde podamos vivir libres de violencia. Podemos vivir libres de violencia, pero resulta que no usamos las herramientas que tenemos para mitigar a lo menos la violencia. Entonces, esa dualidad, esa falta de coherencia, hay una serie de acciones que indudablemente me preocupan. Me preocupan porque, te lo digo honestamente, Isabel, yo quisiera que no les fuera tan mal. Porque cada minuto que le vaya mal. Ningún chileno bien nacido puede querer que el gobierno sea débil, pues no. O sea, todos podemos pensar distinto. Pero Mónica, por ejemplo, tú notas una diferencia con el cambio de gabinete después del plebiscito, ¿cierto? De todas maneras. Hay un cambio. O sea, hay un cambio y hay que reconocerlo. Yo creo que la ministra Toá ha sido un gran aporte. Mira hoy día cómo hizo todo un trabajo prelegislativo para extender, ¿no es cierto?, el estado de excepción en la macrozona sur. Eso habla de una mujer que entiende cómo se tiene que hacer política. Ya, eso está claro. Sin embargo, no es suficiente, pero no tiene que ver con el gabinete, tal vez tiene que ver con el espíritu del gobierno, que es un gobierno que aspira, que tiene una visión en donde, por ejemplo, cosas que nos llaman la atención, bien concreta, para que lo aterricemos, lo estábamos hablando antes de entrar. Por ejemplo, un gobierno que no se moviliza cuando más de 50.000 niños y niñas abandonaron el sistema escolar. Así es. Un gobierno que yo por lo menos no lo escucho hablar de la vacunación de la quinta dosis. Tal cual. No lo he visto en ninguna parte, tanto que ayer alguien me preguntaba, ¿tenemos que vacunarnos? ¿No tenemos que vacunarnos? Antes sabíamos inmediatamente cuál era el calendario, qué día nos tocaba. Ahora no lo siento hablar de eso. Un gobierno, por ejemplo, que renuncia explícitamente a aplicar la ley Aula Segura, que es precisamente a propósito de los overoles blancos, y la ley antiterrorista. Entonces, a eso me refiero. A lo mejor no basta con un cambio de gabinete, sino que hay una impronta, un espíritu. Y respecto de eso me gustaría tu visión, porque tú has formado parte de un gobierno y tienes la experiencia también. A ver, yo también tengo la sensación que hay almas que difieren demasiado dentro de este gobierno. O sea, claramente yo creo que hay grupos que sí vislumbran que el camino correcto, e incluso yo me atrevería a decir que el presidente Boric hay minutos en que da luces de repente que él comprende. Está con un alma de repente. Por ejemplo, yo creo que la canciller Urrejola sabe muy bien lo que significa el TTP-11, pero su subsecretario de Relaciones Comerciales, Ahumada, no quiere el TTP-11 y hace campaña para que no se implemente. Creo, por ejemplo, claro, hay como una dualidad. Creo, por ejemplo, que el ministro Marcel es un economista serio. No estoy segura si la reforma previsional
que el gobierno está presentando es la reforma que a él le hubiera gustado, pero vemos a una subsecretaria de Claudia Sangüesa que está en otra En frecuencia. otra frecuencia, completamente distinta. Y los ejemplos que tú has puesto se están dando en muchos ministerios. Entonces, indudablemente eso genera confusión, la ciudadanía no comprendemos hacia dónde va este carro, se ve que el presidente está tremendamente presionado por estas almas, ¿no es cierto?, que no logran conversar en ciertos mínimos que el país necesita respuesta. Quizás antes del año de cumplir su primer año de gobierno, creo que sería muy importante y tal vez muchos chilenos estamos esperándolo, que él diera una señal más potente todavía respecto de cuál va a ser. Y a propósito del proceso constituyente, y les cuento a quienes nos escuchan, la Mónica vivió muchos años, está casada con un boliviano y vivió muchos años en Bolivia, en La Paz, es un país y una cultura que conoce mucho. Te quiero hacer una pregunta respecto de un vicepresidente de Bolivia que estuvo hace poco en Chile, ha venido mucho, pero te la voy a hacer a la vuelta de la pausa. Estamos conversando con Mónica Salaquet en Poder Positivo, en Radio Agricultura. Vamos a una pausa y volvemos. Quédate con nosotros. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo en Radio Agricultura. Estamos conversando con la ex ministra de la Mujer, ex subsecretaria de Turismo, empresaria, mamá, en fin, mujer de la casa también de Radio Agricultura, Mónica Salaquet. Mónica, García Linera, ex vicepresidente del Perú, ¿cierto? Que hizo de Bolivia, que hizo collera con Evo Morales, ha venido mucho a Chile. Tú una vez me contaste, cuando estábamos en pleno trabajo de la Convención Constitucional, me contaste que en Bolivia la gente más informada sabía que esta constitución que se estaba escribiendo era una constitución que estaba monitoreada por García Linera, autor de la Constitución de Bolivia. Y vino a Chile la semana pasada y se mandó un par de declaraciones. Pues dijo, por ejemplo, que el proceso constituyente haya enfrentado un ambiente mediático muy adverso, lleno de injurias, de mentiras, de falsedades que han envenenado el debate. Eso es común a los procesos constituyentes. O sea, siguen la tesis de Baza, de Atria, en alguna medida del propio presidente y de la ministra Vallejo, que dicen que en el plebiscito ganó el rechazo porque nos llenamos de mentiras, una tesis bien livianita. Bueno, oye, pero además es importante recordar que García Linera es el gran promotor de la plurinacionalidad en América Latina. Eso es muy importante. Mira cómo sella, dice García Linera en Chile la semana pasada. La novedad es cómo se enfrentó todo esto. Y creo que la salida de enfrentarlo de una manera con buenos modales fue un error. Cierro comillas. Bueno, eso te habla del autoritarismo. ¿Quién es García Linera? A ver, García Linera fue quien gobernó en el fondo y fue el ideólogo de toda la política que implementó Evo Morales. Plurinacionalidad. O sea, para él, él es el creador, él es el autor, el padre del concepto de plurinacionalidad. Creo que definitivamente lo leyó mal. A lo mejor en países como Bolivia y Ecuador podía tener una mejor recepción la plurinacionalidad. Tiene una población muy alta indígena. El 70%. Claro, en cambio Chile en no, Chile, pues Chile no llega ni al 10. Claro. Entonces, indudablemente la realidad chilena era distinta. La razón por la que Chile no vota en contra de esta propuesta constitucional, y lo vimos porque hay varios estudios que lo demuestran, uno de los temas que más molestó al chileno fue este tema de la plurinacionalidad. Claro, tenemos un sentimiento muy arraigado. ¿Y a qué se refiere García Linera, crees tú, con esto de que esta constitución obviamente que no se podía aprobar con buenos modales? Yo la leo como que podía aprobarse o con fraude o por la fuerza. O sea, de todas maneras, eso es lo que se entiende de la frase que él dijo, porque además ellos creen en eso. Así de fuerte. Y es cierto que García Linera tiene un nexo muy fuerte con el gobierno de Chile, con el gobierno actual. A mí me ha llamado la atención las reiteradas veces que el presidente Boric lo ha nombrado. Hay fotos incluso donde los muestra juntos. O sea, hay una relación, no sé cuán profunda de amistad, pero ahí existe una relación que la vimos desde antes que se ha elegido el presidente Boric en Chile. Hay que poner atención entonces. Por supuesto. Mónica, tú fuiste subsecretaria de Turismo y es un tema que te ha apasionado y al que te has dedicado por mucho tiempo. Y te quiero preguntar cómo estás viendo la industria del turismo en Chile, que le contemos a quienes nos están escuchando cuánto le aporta hoy esa industria al PIB, cuánto aporta al empleo,
cuánto aporta a mejorar las condiciones de vida de las comunidades con atractivo turístico. Solo te quiero dar un dato que me preocupó mucho, de acuerdo a las cifras de la subsecretaría, en un reporte de la CHET publicado ahora en septiembre, octubre del 2022, en donde se señala, cierto, que mientras en el 2019 llegaban a Chile, cuando tú eras subsecretaria, cerca de un poquito más de 4,5 millones de turistas al año, a septiembre de este año habrían llegado poco más de 1 millón. A ver, yo primero que nada, Isa, creo que el turismo es un sector productivo donde Chile cuenta con la materia prima. Un país con un territorio más diverso, con una riqueza cultural más diversa también a lo largo de todos estos territorios, no es frecuente encontrar. Y nosotros hoy día contamos, y también contábamos antes de la pandemia, pero digo hoy día porque hoy día ha agarrado un valor extra. Todo lo que nosotros ofrecemos en materia de naturaleza. Recordemos que Se aprecia más. Hoy día los nuevos viajeros, se hablan de los nuevos turistas. Los nuevos turistas ya no están buscando las grandes capitales del mundo ni buscan subirse a la Torre Eiffel. Lo que están buscando hoy día es tener experiencias sostenibles, sustentables, relacionarse con la naturaleza. O sea, creo que por las Torres del Paine, por ejemplo. Por los miles de parques nacionales que nosotros tenemos a lo largo del país. Mismo Santiago, nosotros hicimos un trabajo muy lindo en su momento y yo espero que eso continúe, donde nos apoyó la Corfo. Queríamos volver a Santiago, la capital outdoor de América Latina. ¿Qué otra capital tiene la cantidad de cerros que tiene Santiago, donde tú puedes hacer paseos por el día o también puedes hacer paseos pernoctando? Entonces, y con el clima que hay en Santiago, que no llueve mucho. Tal cual. Entonces, Chile tiene la materia prima, pero indudablemente tenemos todavía muchas brechas. Hay brechas importantes en servicio, Isa. Nosotros hicimos un trabajo muy lindo con Chile Valora. Creo que hay que potenciar y difundir mejor las oportunidades que nos entrega Chile Valora a una industria. Mónica, a mí me preocupa que hayamos caído a 1/3 de lo que teníamos. ¿Tuvo un impacto el estallido social? Eso es bien importante. A ver, ¿tuvo un impacto el estallido social? Sí. Pero recordemos que la pandemia, si hubo una industria que se congeló a nivel global, fue la industria turística. Entonces, indudablemente, hoy día va a tomar un tiempo importante recuperar. Pero sí me preocupa que hoy día no se pongan recursos extras para acelerar esa recuperación. Así como nosotros, cuando se empezó a abrir el país, se hizo un subsidio con enfoque de mujer para acelerar el retorno de esa 1 millón de mujeres que salieron de la fuerza laboral. Y resultó. Y resultó. O sea, lo vimos como resultó. Estamos casi ya llegando a los niveles prepandemia. Lo mismo tenemos que hacer con la industria turística. Tienen que ponerle recursos extras, salir a promocionar Chile al mundo. Además, hay algo bien interesante. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, efectivamente se llegó a cifras históricas en ingreso de turistas a Chile, pero cuando tú desagregabas esas cifras, te dabas cuenta que un porcentaje importante eran argentinos. Está bien que lleguen los argentinos, pero argentino es el turista que menos gasta en Chile. Y además Argentina siempre está muy sujeto a las variaciones económicas. Por Entonces, supuesto. de repente te pasa que cuando está malo el cambio, ¡pum!, no vienen más, Claro, por un par de temporadas. Nosotros logramos posicionar a Chile en destinos un poco más lejanos, que ese turista gasta 3 y hasta 4 veces que este otro turista. ¿Y qué estamos haciendo hoy día en Chile para que, por ejemplo, tienes noticia tú que, te invento, que la subsecretaria actual, que la subsecretaría, que el propio Ministerio de Economía esté, por ejemplo, haciendo rondas en Europa o en el origen de los turistas que nosotros queremos captar, para decir que Chile es un país seguro, para ir a mover nuestro país? Porque, a ver, de nuevo creo que ahí hay un problema de difusión en caso que lo estén haciendo, porque no lo sabemos. Claro, si lo están haciendo, no lo han dicho. No lo han dicho. Entonces, ahí nuevamente tenemos un problema. Se acerca la temporada alta del turismo. Espero que incremente el número de visitantes que lleguen a nuestro país. También creo, y este es un tema que lo hemos hablado varias veces, tenemos que promover a Chile en la región. Eso es una oportunidad que nunca se terminó de hacer un trabajo.
Porque tenemos a los peruanos, tenemos a los colombianos, tenemos en la región un segmento de turistas que son muy atractivos para nosotros, que son una distancia más corta de vuelo, porque también recordemos, Isabel, que el turismo hoy día se ve enfrentado a otra realidad. El valor de los pasajes ha subido mucho. Claro, y por ejemplo, claro, y pueden muchos países estar pasando lo que nos pasa a nosotros, que Claro. los valores son en dólares. Y hoy día, por ejemplo, antes comprar un pasaje de $600, ¿Te acuerdas los valores que claro, había? tú decís $600, 6 por 8,48, menos de 500 lucas, ya vamos. Pero hoy Claro, día son 600.000 pesos. por supuesto. Dos reformas que a ti te parezca o dos medidas políticas que te parezca que impulsarían mucho, que nos permitirían ir acercándonos de nuevo, por lo menos a esa cifra de 4,5 millones Yo de turistas al año? fortalecería el trabajo regional. Y este es un tema que lo hablé hace 2 semanas que estuve en España, con quien está a cargo América Latina y el Caribe en la OMT. Ese es un camino que tiene Chile y que tiene el resto de los países latinoamericanos. Hagamos circular a los latinoamericanos dentro de Latinoamérica como turistas. Y creo que ahí hay una oportunidad tremenda que ojalá este gobierno recoja y realice eso, porque eso significa menos recursos y un impacto más rápido por el propio comportamiento. Y por otro lado, tenemos que hacer un trabajo serio con nuestros parques nacionales. El valor que tienen nuestros parques nacionales como oferta turística es tremendamente diferenciador al resto de los países, Isabel, y ahí hay que hacer un trabajo en conjunto con las regiones. Recordemos que este es un sector, esta es una inyección a la vena. Como yo siempre discutía con los ministros de Hacienda, nosotros vendemos cobre, entran a las arcas fiscales y después el gobierno lo distribuye en programas sociales o en las distintas cosas que que el Estado tiene que gastar. El turismo entra directo a tu billetera. Llega el turista, se aloja en tu cabaña y la plata entra a esa familia. Llega el turista, compra una artesanía y la plata O entra sea, al en el fondo artesano. pucha, es como la esencia de lo que mueve la economía, es el ingreso de divisas, Tal cual. no por las grandes exportaciones, No, sino que viene un señor y gasta sus dólares en y lo Chile. deja aquí y lo deja en la región donde lo gastó y lo deja en el emprendedor Sí, además te iba a decir que el turismo tiene eso, que mueve la gran industria del turismo, bueno, por supuesto las líneas aéreas, quizás cadenas de hoteles o hoteles boutique o hoteles muy especiales como los Explora, que es sí, gran industria, pero pero también te mueve el cafecito, la pastelería que vende los y, cúgenes, Isabel, la señora que tiene su camioneta y lleva a la gente a la pasear, artesana, es una la industria, claro, artesana. es una industria que se sustenta en las pymes. Y también tú sabes que entrega mayoritariamente trabajo a las mujeres. Eso te iba a El decir, 64% de las trabajadoras en la industria turística son mujeres. 64. 6%. Y hay algunas regiones, tengo recuerdo que en Arica se nos disparaba al 70%, hay regiones donde se disparaba por sobre el 70%. Pero eso es lo interesante, es una inyección en la economía familiar. O sea, el emprendedor turístico, el Estado le trae al turista al territorio y ese dinero ingresa directamente a la comunidad. Oye, a mí me llama la atención, y yo creo que a ti también, por ejemplo, ya con Felipe, mi marido, nos gusta mucho ver televisión española. Ya, Ya vemos TVE y vemos también mucho Antena 3. Y nos llama mucho la atención la cantidad de programas que promueven a España. Cuando uno va después a los sí. créditos del programa, en todos hay un subsidio del Ministerio de Economía y de la Dirección de Turismo que subsidia estos programas que en el fondo nos permiten a miles de personas que no estamos en España mirar y decir, mira qué interesante, Me gustaría. oye mucho el turismo, por ejemplo, rural, hay uno que se llama Hoteles con Encanto, que Ah, sí. muestra hoteles en toda España, de repente La red de paradores. la red de paradores, Sí. preciosos, después el que es el papá con la mamá que salen con los niños a los parques. Entonces, Bueno, tú yo sabes, siento que o sea, lo que uno ve es que para España es tan importante el turismo como parte de su PIB, de sus es que niveles de productividad. Yo creo que debe estar cerca del 20% del sí, PIB o algo así. Isabel, España superó a Francia, es el país que más turistas recibe en el mundo. Pero es con trabajo, porque Claro, si tú dices bonito España, no, pero no es más no, lindo que Italia, que Francia, que el eh, mismo Inglaterra, es tú con ves que trabajo. todo, que hay como toda una sociedad Hay, civil y un gobierno hay preocupado. una estrategia, hay una alianza público-privada, conversan los distintos niveles del Estado, porque para el turismo tú necesitas alinear
a la subsecretaría y al ministerio con los gobiernos regionales y con los municipios. Yo no saco nada si el alcalde toma una ordenanza municipal que va en contra del desarrollo Oye, turístico. y con la seguridad, porque algo que uno le gusta mucho cuando va a otros países es que uno le llama la atención porque uno sale del aeropuerto y no se le tira la lluvia de personas a ofrecerte un taxi, sino que en el mismo Madrid uno sale, está ordenadito, tú ya sabes que tiene que tomar, no ese taxi que es el que sigue. Entonces es como un engranaje. Total. A ver, el turismo requiere, para hablar de volverlo una industria relevante, indudablemente, primero que nada, seguridad. Necesita tener acceso a la salud. Es muy importante. Si yo voy a un determinado territorio y no tengo posibilidad de tener un acceso rápido a la salud, también seguramente ese turista va a descartar esa posibilidad. Conectividad a Internet y también conectividad vial, aérea, o sea, son muchas las dimensiones. Por eso también, Isabel, cuando nosotros trabajamos desde la subsecretaría, trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, trabajamos muy de la mano con el Ministerio del Interior, con muchos ministerios, con Agricultura, por los parques nacionales. Yo recorrí todos los parques, subí los parques con representantes de la CONAF, conversamos, vimos las problemáticas que ellos tenían, porque ellos son los dueños de casa cuando llega el visitante al parque. O por ejemplo, voy a nombrar otro ejemplo de país, deben haber muchísimos más, y tú que eres la especialista y tú presidiste además el gremio del mundo, la Organización Mundial. Por ejemplo, otro país que sí que, porque si quisiéramos compararlo, ya que somos parte de una comunidad iberoamericana, México. México también hay como un engranaje de que todo apunta a potenciar el turismo, incluso todo lo que significa el mundo indígena. Entonces, tú vas a un lugar donde hay un determinado pueblo indígena y tú puedes ir a ver cómo viven y hay como una complicidad en todo el mundo. Hay seguridad, a pesar de que México es un país inseguro. Sin embargo, lo primero que te dicen, mire, aquí al turista no lo toca. Así que usted circule con toda la tranquilidad. Y es cierto. Entonces, como México es un país lindo como para imitarlo, ¿no? De todas maneras, mira, ¿sabes qué, Isabel? Yo hay algo que no me voy a cansar de repetir. Si queremos volver al turismo una industria relevante de manera seria en Chile, incidente en la economía, tenemos que trabajar incluso con los estudiantes, con las futuras generaciones. Yo siempre pongo el ejemplo que vivía en Croacia. Fui hace unos años a Croacia con mis hijos y mi marido, y me acuerdo que un día me senté en un restaurante y puse la cartera atrás, y cuando me di cuenta dije, pero ¿cómo estoy dejando la cartera atrás? Se me acercó la persona que atendía el restaurante y me dijo, señora, tranquila, todos les cuidamos su cartera porque nosotros vivimos de ustedes, vivimos de los turistas, por lo tanto todos nos preocupamos que nadie pase un mal rato en nuestra ciudad. Eso es tener cultura y vocación turística. Oye, vamos a ir a una pausa, pero voy a dejar el titular conversado. Vamos a hablar de feminismo, de cómo están las mujeres en Chile hoy, la condición de las mujeres respecto de los años anteriores, cuáles son los cambios que tú crees como exministra y también como mujer y como empresaria y como madre, cuáles crees tú que son los cambios que tenemos que acelerar, porque en el fondo como cada 4 o 5 años, cada gobierno tiene que dejar una huella que permita, ¿verdad?, seguir avanzando en este tema. Estamos conversando con Mónica Salaquet, vamos a una pausa y regresamos. Quédate con nosotros, no te vayas. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo conversando con Mónica Salaquet. Mónica, en síntesis, durante los 4 años del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ese gobierno que terminó en marzo del 2011, ¿cuáles son, a tu juicio, conversemos las dos, cuáles son a tu juicio los cambios más importantes
que se implementaron y que permitieron dar pasos bien sustantivos en materia de igualdad de derechos y de condiciones de vida para las mujeres en nuestro país. A ver, bueno, tú fuiste el protagonista de eso, la cantidad de leyes que sacamos y donde 12 eliminamos, creo, ¿no? claro, 12 A mí me leyes, tocaron 5 y y tú las donde, 7 siguientes. no, pero además sobre todo donde eliminamos casi todas las discriminaciones que quedaban en el Código Civil, eso es muy importante. Va quedando una reformita pendiente en Eh, sociedad sí, conyugal, qué curioso, pero Isabel, no que para hasta, eliminar, ojo, no para no, eliminar la sociedad conyugal, sino para mejorarla y para adecuarla a los estándares, ¿cierto?, de igualdad de derechos y de deberes es bien hoy. sorprendente que hasta ahora no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo. Tú intentaste, yo intenté y no logramos La entre Carola todos. Schmidt es la que más logró Sí, porque lo logró sacar de la Cámara. Yo creo que ahí nos hace falta sentarnos, ponernos de acuerdo. Hubo como una especie de campaña un poquitito así mentirosita, es. que era que decía que nosotros queríamos eliminar la sociedad conyugal. Y eso es desde luego totalmente falso. Las personas que impulsaron esa campaña sabían que era falso, pero está como ligado a un entendimiento de que cualquier cosa que se mueva de la sociedad conyugal va a desproteger a las mujeres y nosotros creemos que no. Claro. Además, no solo creemos, trabajamos con la academia, trabajamos con muchas personas con el expertise para asegurarnos y con data. ¿Sabes qué, Isabel? Creo que parte de la modernización del Estado tiene que ser eso. No podemos seguir, independiente del gobierno de turno, hablar en base a percepciones. Tenemos que hablar con datos. Los datos. Eso ya vamos a hablar sobre la evidencia, ya. Entonces, eliminamos, ¿cierto? Como país Sí, casi todas las casi todo, así discriminaciones, es. ya. Después se promulgó la ley de acoso Por, sexual su- en el espacio público que no había. por supuesto. Después la ley del registro de De- de- pensiones, de- que yo creo la reforma más importante en esa materia. materia. Y después también monitoreo telemático. Avanzamos mucho en Ya, materia de eso fue muy protección importante. a la violencia. O sea, Y se más que triplicó el presupuesto en materia de violencia. A ti te tocó también, Mónica, impulsar una serie de leyes temporales para enfrentar la pandemia. ¿Te acuerdas de cuáles sí, eran? sí. Bueno, a ver, sobre todo, y aquí quiero hacer un reconocimiento al presidente, quien siempre compartió esta mirada, porque tú sabes muy bien que dentro de los gobiernos también se generan una serie de debates, ¿no es cierto? Y a veces cuestan los temas que tú y yo nos tocó Cuestan liderar, mucho. no son fáciles, pero creo que haber logrado instalar una reactivación de Chile con enfoque de género fue algo tremendamente, culturalmente relevante, Isabel. Claro, por Porque ejemplo, el postnatal extendido. claro, la extensión del postnatal, ¿no es cierto? Los subsidios para el retorno al trabajo. Hubo una serie de programas, toda la mayoría relacionados con el Ministerio de Trabajo, donde se reconoció esa realidad diferenciada que teníamos la mujer, muy relacionada al tema del cuidado. Fue muy fuerte la pandemia para las mujeres, ¿cierto? Tremenda, tremendamente fuerte, no solamente en el ámbito Para laboral, todos, sino, en realidad, para los sí, hombres y las mujeres, pero tú pero también para la mamá sola, el impacto en la salud mental también fue diferenciado entre hombres y mujeres, Isabel. Las mujeres nos vimos mucho más afectadas. Este fue un tema que tratamos muchas veces con el ministro París. El ministro París también apoyó, entregamos ayuda a través del hospital digital. ¿Sabes qué? Ahí está, hay algo que se habla poco. Nos debiéramos sentir orgullosos en Chile por el hospital digital con el cual contamos hoy día y que te aseguro que si tú haces una encuesta, la mayoría de la gente no no tiene conoce y idea no que sabe cómo existe. acceder. No tiene idea que existe. Y volviendo al tema de las mujeres, hubo también como no sé cómo lo ves tú, como un reconocimiento, o sea, las mujeres lo sabíamos y siempre lo conversamos, pero la pandemia abrió la Sí, puerta y mostró la realidad, visibilizo. visibilizó lo que significa, ¿cierto? Que las tareas de la familia siguen siendo mayoritariamente responsabilidad únicamente de las Bueno, mujeres. yo creo que Entonces evidenció, una mamá tenía sí, no había colegio, estaban cerrados los mm, jardines, los colegios, entonces tenía que teletrabajar, responder a sus equipos, a su jefe, en fin, al mismo tiempo hacer el almuerzo, al mismo tiempo hacer las tareas y estar en las clases con los niños, la mujer malabarista de la y el cual tanto papá hablamos. con su laptop y su Bueno, audífono, chao, no sé, pero no. Isabel, nosotros hicimos un estudio con CADEM. Está el estudio.
fue en diciembre de ese primer año de pandemia, y la realidad arrojó que las mujeres habían tenido que renunciar a horas de sueño y los hombres tenían tiempo para hacer deporte y ver Netflix. Así lo declararon en la encuesta. Entonces, eso te muestra la falta de corresponsabilidad que existe en nuestro país, y esa es una transformación cultural. Ya, y la pandemia, ¿de qué manera la pandemia corrió el cerco en el sentido de que le generó una oportunidad al país para mirar eso? Tal vez el sistema de cuidados que ha anunciado el gobierno. De todas maneras, y que nosotros comenzamos, Isabel, también, ahí se trabajó mucho con el Ministerio de Desarrollo Social. Definitivamente creo que esta visibilización de la realidad que viven las mujeres en nuestro país tiene que ser capitalizado como una oportunidad. Tenemos que fortalecer la red de cuidados, tenemos que hacer un trabajo con el Sistema Nacional de Cuidados, porque si no, siempre vamos a estar de alguna manera en desventaja para esa realización integral que las mujeres tanto estamos demandando. Porque tú no puedes disasociar no solo la maternidad, sino el cuidado de los adultos mayores que existen en la familia, de los enfermos que existen en la familia. Mira, yo me acuerdo que en plena pandemia, para el Día de la Enfermera, fui a visitar un gran hospital en la región metropolitana para apoyar y agradecer a las enfermeras, que la mayoría eran mujeres también. Y me acuerdo que, tú sabes, lo más relevante de esa conversación, que la guardo aquí en mi mente, me decían las enfermeras: mire quién viene a visitar a los enfermos cuando vienen. Eran mujeres. O sea, en plena pandemia, con el miedo que implicaba en esos momentos también, si alguien llegaba a visitar a su familiar enfermo, nuevamente se repetía que eran las mujeres. Ya. ¿Y qué cambios crees tú, los más concretos? Yo siento que el gobierno se ha demorado un poquito. El gobierno del presidente Boric anunció un sistema nacional de cuidados. Nosotros compartimos que es una urgencia, que es muy importante también imitar las experiencias de países desarrollados. Francia es un país que tiene un modelo muy bonito de apoyo a la familia en esta materia, muy concentrado a nivel local. Tú vas a la municipalidad y sabes que tienes un montón de personas adultas mayores, por ejemplo, que están dispuestas a cuidar a tus hijos cuando salgan del colegio, pero siento que se ha demorado mucho el gobierno en eso. Demasiado. Creo que aquí han existido muchas declaraciones, muchos discursos, pocas acciones. Creo que sería interesante, a mí me encantaría ver que se convoque, que se haga una mesa. Isabel, tú y yo muchas veces convocamos incluso a exministras de todos los sectores políticos, que su experiencia se ponga en valor en una mesa a favor de impulsar políticas que necesitamos las mujeres chilenas. Como digo yo, una mujer, indistintamente que viva en el norte, en el sur, o que tenga una tendencia partidista, sus problemáticas siempre son las mismas. Entonces tenemos que ser capaces de dar respuestas efectivas y aquí dejar de lado esa ideología exacerbada y realmente entregar las herramientas e impulsar aquellos programas que van a permitir la construcción de esa sociedad más justa, donde hombres y mujeres nos podamos desarrollar de forma integral. Mónica, ¿cómo es tu feminismo? ¿Cómo defines tu feminismo? Conversemos sobre... Sí. A ver, a mí varias veces me preguntaban si soy feminista y yo he contestado que sí, porque yo creo en la igualdad de oportunidades efectiva, de derecho y también de responsabilidades para hombres y mujeres. Y también creo que por más que esté declarado en nuestra Constitución, la realidad te muestra que por temas culturales esa igualdad no es efectiva. Y ¿sabes qué? Me puse a estudiar muchas veces, Isabel, y tú ves que en la génesis del feminismo... Hemos conversado hartas veces. Siempre fueron movimientos pacíficos y las demandas que hacían eran demandas de alguna manera irrefutables. Cuando las mujeres salen a demandar el derecho a voto... ¿Y por qué crees tú que hay como una confusión en Chile respecto de cuando se habla de feminismo, inmediatamente la única figura que hay, bueno, quizás es porque han sido las más vociferantes y las más activas, a lo mejor son las son un grupo minoritario, pero son las únicas que aparecen visibles, entonces tal vez tendría que la inmensa mayoría de las mujeres que se sienten feministas porque quieren una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos, los mismos deberes también, las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades. Pero no sé si te pasa que tú sientes que tienes que entrar a explicar y que porque la palabra está muy manoseada y muy o de repente te dicen, no más feminismo. Sí. Claro, pero es que yo lo miro, lo digo, claro, no más, porque lo que ven
es ese grupo de mujeres muy violentas, Así es. muy violentas, excluyendo a quienes no piensan como ellas, muy violentas, ridiculizando a las mujeres que tienen una visión distinta, muy violentas, cancelando a las mujeres, por ejemplo, que creemos, ¿cierto?, en la igualdad ante la ley, que creemos en el orden, en la seguridad, en la familia, en la tranquilidad. Entonces se instala lo que se ve. Entonces, por eso te pregunto tu opinión después de haber pasado por ese Oye, ministerio. nosotros también hicimos un estudio con CADEM, Roberto Dickinson lo tiene, de hecho, donde dijimos, a ver, veamos qué está sucediendo con la mujer con relación a cómo se sitúa Ya, ante el feminismo. Y tú yo me sabes acuerdo de ese estudio y bien lo interesante, tengo, sí. bien Y interesante es porque muy, muy marcado por generaciones muy también. marcado, pero lo hablamos con Roberto en su minuto, Isabel. Más del 75% de las mujeres en Chile se declara feminista. Lo que pasa con pero sí hacen una diferencia en la intensidad de su feminismo. Hay feministas radicales que son el grupo minoritario. El mayor grupo se declara feminista moderada en Chile. O sea, feminista de la igualdad ante la ley. De la que estamos hablando Y nosotros. de la igualdad ante la ley Sí. y de combatir el machismo, porque hay muchas cosas que son Tal de cual. machismo en Chile. Y yo creo que eso es interesante, porque yo creo que si ese estudio lo hubiéramos hecho hace 20 años, el porcentaje no hubiera sido tan alto. Yo creo que estamos viviendo como sociedad Mira, a una mí me evolución pasó interesante. que a mí me tocó, yo viví el mayo feminista siendo ¿Ya? Sí, ministra. bueno. Lo que más me impresionó inmediatamente es cómo, cómo esa movilización tocó los corazones de las mujeres de todas las generaciones y de todas las visiones políticas. Fue muy impresionante eso. Y entonces uno lo que hacía era constatar, porque yo venía Sí, estudiando esos temas claro. desde hacía muchos años, yo lo sabía, pero uno constataba que ese sentimiento, que esa demanda, ese grito que estaba ahí, era ampliamente compartido por las Así mujeres en es. nuestro país y con cosas muy concretas. Por ejemplo, bueno, montones de desigualdades que todavía persistían en el Código Civil y en otros cuerpos legales, y que han ido subsanándose, pero todavía no hemos terminado de subsanar del todo, pero también muchas cosas que son de actitud, Que son que culturales. son Tal culturales, cual. que no te las dicen públicamente, pero por ejemplo, muchos profesionales jóvenes te dicen, oye, mira, a mí me lo dijo la psicóloga que me entrevistó, la headhunter, O el o el profesor, profesor, no, tal cual. o cuando yo fui a buscar un puesto como abogada, como esto, oye, ¿sabes qué? Mira, voy a pagar la grabadora de esta entrevista, te voy a preguntar al tiro, ¿te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? Porque para nosotros un cacho es una abogada que vaya a tener un hijo, y se lo dicen así. Entonces, como que en el fondo la idea de la extensión de la humanidad es como un castigo por la reproducción, te fijas que es como sustancial a la vida, al mundo. O sea, si no hay mujeres dispuestas a formar familia, a Bueno, de tener hecho hijos, ya está, ya yo está creo que pasando. dando. Entonces, es como, y tú te vas fijando que las principales brechas, la brecha salarial, el hecho de que las mujeres no estén en ciertas industrias que son las industrias más exitosas, que más oportunidades generan en el país, el hecho de que a las mujeres les cueste llegar a las altas direcciones en todas las áreas, en la academia, en la empresa privada, incluso en el mundo público, todas tienen que ver con ese espacio en sus vidas de maternidad que en el fondo ellas sienten como que se les castiga en vez de decirle, oye, todo el apoyo, todo el agradecimiento como sociedad por esto y vamos para adelante y te esperamos en el trabajo y te vamos a promover cuando vuelva. Entonces, ese tipo de desigualdades son las que Y esas no las vamos a subsanar con leyes. no. Ahí hay otro tipo de trabajo que tiene que ser impulsado por los actores públicos y también por el sector privado, que tiene que comprender que si no vamos a entrar, que ya estamos entrando en serios problemas demográficos. Oye, Mónica, y volvemos a la Cámara de Diputados, al Senado. ¿Te gustaría ser candidata? ¿Te gustaría ser, por ejemplo, alcaldesa? Eh, Yo siento que al- cuando uno es ministra en cualquier cartera, uno la se alcaldía, reencanta mucho con los cargos ejecutivos. Y yo to- pensaba, qué bonito, qué satisfacción, qué fuerte, qué mucho trabajo, pero qué bonito ser alcaldesa, por ejemplo. me imagino que debe ser, te debe dar una satisfacción enorme porque es quien está más cerca del ciudadano.
quienes Y no, tienen la posibilidad de incidir que en la ciudadanía. y que tu trabajo tiene un efecto. Al tiro, lo ves ahí. Inmediatamente. Sí. La verdad que el municipio Bueno, y ese bonito rol ser es legisladora también. lindo. Yo soy una agradecida de la vida y la verdad que al igual que tú, hemos transitado un camino que nos ha dado eh, la oportunidad sobre todo de conocer, de entender, de empatizar con todos los chilenos y las chilenas, y creo que eso es algo que tú te llevas guardado en el corazón para siempre. ¿Por qué crees tú que está tan desprestigiada la política? A mí me da pena porque, Uf, porque por ejemplo, bueno, te veo a ti, veo a otra, veo a la Carla Rubilar, veo mujeres incluso desde la centroizquierda, la misma Carolina Goich y otras mujeres que me consta que han hecho que su vocación ha dado frutos y que están en la política porque las apasiona y por buenas razones. Entonces me da mucha pena y reconozco que hay un desprestigio en la política que está fundado, que hay razones para que la gente esté enojada, pero creo también que no tenemos que dejarlo pasar porque a lo mejor buenas personas que hoy día están saliendo del colegio, de la universidad, van a pasar de largo y no van a querer estar en la política. yo creo que tenemos una responsabilidad enorme y es una obligación, Isabel, de alguna manera reivindicar eso que se instaló y que ha dañado tanto a Chile. Porque las democracias se sustentan con la existencia de los partidos. Bueno, tú puedes dar más clases que yo en esta materia. Necesitamos una clase política en la cual la ciudadanía confíe, que sepa que, y también necesitamos una clase política que hable y no genere ¿No expectativas sientes tú que también. hay más que un brote, digamos, un arbustito ya de populismo desde la O sea, izquierda y bueno, también desde la derecha? o sea, y Desde eso, una parte de la derecha, o sea, quiero yo creo que señalar. yo creo que eso nos está vulnerando más fuerte de lo que incluso creemos. Si uno mira bien, el populismo se nos está instalando y eso era algo que nos había diferenciado del resto de América Bueno, tú Latina. viviste en un país, ¿cierto?, que Sí, tuvo un brote de populismo que hasta el día de hoy no pueden salir de él. no puede salir de él, de Bolivia, sí, pero ahí también creo que tenemos los partidos tradicionales tienen una responsabilidad en el Responsabilidad. sentido de ser los que levanten la voz. Por ejemplo, el caso más cercano que tenemos es los retiros El de 10%. fondos, que fue una medida sumamente populista y que nos está haciendo daño hoy día. O sea, yo creo que parte importante de la inflación tiene que ver con De eso. todas maneras. Los partidos tradicionales de derecha, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, que no es un partido tradicional, pero es un partido centro-derecha, mayoritariamente votaron en contra. Pero ese en contra Con fue el costo que eso significaba pero en la en cada ciudadanía. votación, por ejemplo, en la primera votación hubo 5 o 6 que votaron a favor, en la segunda hubo 15. O sea, en el fondo se fueron sumando algunos y por lo tanto también creo que tienen una responsabilidad gigantesca, así como la concertación la exconcertación es responsable del populismo de izquierda porque no supo, ¿verdad?, levantar una muralla que los diferenciara del Frente Amplio y del Partido Comunista. ¿Cómo ves eso tú? O sea, comparto 100% lo que acabas de decir y creo que aquí hay que hacer un llamado a la clase política y también a la ciudadanía, Isabel. Los ciudadanos, las ciudadanas tenemos el deber de informarnos. No puede ser que sigamos creyendo. Yo a veces oigo promesas que digo, pero si esto hasta un niño de segundo básico se tiene que dar cuenta que es imposible de cumplir. ¿No te pasa? Sí, sí, y cuesta mucho, y uno a veces se lo dice a los políticos, oye, ¿por qué no dices la verdad? ¿Por qué no dices que no, estoy loca, me matan? Oye, no, en Twitter, olvídate, le tienen miedo a Twitter. No, no puede ser. Oye, es que le tienen miedo a Twitter. Yo les voy a contar, la Mónica también. A mí me gusta mirar las cosas que dicen, que son mayoritariamente insultos. La gente insulta mucho en Twitter. Pero a veces me cabreo y ¿sabes lo que hago? Pongo el mensaje, pongo enter y chao. No miro Chao. ni una cuestión. Oye, una persona como nosotros que ya somos civiles, digamos, no somos senadoras ni diputadas, somos capaces de hacer eso. Yo encuentro que tenemos que exigirle a nuestros políticos que no pueden tenerle miedo a una red social
y no pueden estar tomando decisiones populistas por miedo a la funa en Instagram. Por eso, porque ahí tú ves que un poco por ese miedo los aleja de ese mandato, de esa vocación de servicio que nunca nos debemos olvidar cuando tú estás en política y cuando estás asumiendo un cargo público. Nadie dijo que es fácil asumirlo, pero el rato que decidiste postularte o aceptas un determinado cargo, tienes que estar dispuesta a hacerte cargo tanto de las partes difíciles y dolorosas como son esas funas, ¿no es cierto? Así como los momentos gratos que también los tienes. Oye, pucha, se nos pasó demasiado rápido este programa. Mónica, te quiero agradecer enormemente el esfuerzo de estar hoy día con nosotros, aunque sea tu casa. Felicitaciones a ti, Isa. Gran programa. Muchas gracias. Ha sido muy, muy grata esta conversación. Quedaron, por supuesto, un montón de temas pendientes, pero vamos a hacer una segunda ronda de conversación y a ustedes les quiero desear, muchas gracias por estar acá y a ustedes les quiero desear un resto de día domingo, este domingo primaveral, queda poquitito ya, en 20 días más nos va a llegar el verano, que tengan un gran día y se preparen para una semana en la que puedan recoger buenas noticias, duerman siesta, estén con los amigos, con la familia, lean un libro, caminen, hagan lo que los hace más felices y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en Poder Positivo en Radio Agricultura. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.